Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. En el vídeo de hoy trataré de explicar cómo saber si una noticia económica es puro humo y trataré de darte herramientas para que tú mismo seas capaz de comprobarlo. El problema de base es que los titulares económicos están diseñados para captar tu atención y no para darte el contexto de la información y darte una buena perspectiva. Así, por ejemplo, un titular como "la inflación sube al 3%", pues no nos dice en sí mismo gran cosa, puesto que no sabemos, por ejemplo, cuánto sería este mismo dato en los países de nuestro entorno, o cuál era el valor de esta inflación en años anteriores. Es decir, necesitamos una perspectiva histórica, un marco comparativo, si no, el dato no sirve para nada. Y también ese mismo marco comparativo con años anteriores nos puede dar una idea de la tendencia. El dato aislado no sirve de nada. Inflación 3%, vale, pero sube, baja desde el 8%, desde el 7%. El PIB ha subido un más 0,5%, vale, sí, pero es en términos nominales o reales. ¿Cuál es el PIB per cápita? Que al fin y al cabo es el que probablemente como ciudadano me interesa más. Y cuando te dicen el paro ha subido al 12%, vale, sí, pero ¿dónde estaba el año pasado ese porcentaje? ¿Cómo está siendo medido? Y sobre todo, ¿cuál es la tendencia que se observa cuando vemos varios años? ¿Cómo estamos en relación a los países del entorno? Todo eso hay que analizarlo. En primer lugar, tienes que empezar por identificar claramente los detalles del dato. No es lo mismo que te digan que el 3% de inflación es nominal o real o anual o mensual o interanual o un dato year to date, es decir, un dato desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Todo eso tienes que tenerlo claro para poder hacer tu análisis. En segundo lugar, deberías identificar la fuente de datos que utiliza el artículo. Por ejemplo, si se trata de un dato de IPC, es habitual que la fuente sea el Instituto Nacional de Estadística, el INE, o bien Eurostat. Pero si se trata de un dato, pongamos por caso, de los tipos de interés, entonces la fuente primaria más importante para nosotros será el Banco Central Europeo. Hay que tener en cuenta que los medios de información siempre simplifican, pero en la fuente encuentras todos los datos, todo el contexto, una foto más amplia. Has puesto el gran angular. Cuando te dan un dato de este tipo deberías comparar con el mes anterior, con el año anterior y con todo el histórico, o al menos el histórico de los últimos años. Eso te va a dar una mayor perspectiva. ¿Qué tipo de triquiñuelas utilizan los periodistas para engañarte sin necesidad de mentir? Pues uno de los más habituales es elegir el periodo que interesa. Así, por ejemplo, con un mismo dato, dependiendo de cuántos datos históricos muestres, puedes llegar a mostrar en la fotografía, en el gráfico, una tendencia creciente o decreciente. Todo depende muchas veces de que estés considerando corto plazo o largo plazo. En otras ocasiones te pueden dar un dato sin ningún tipo de contexto. El PIB español alcanzó los 2 billones de euros. ¿Vale? A ti te puede parecer mucho o poco, pero si no sabes cuánto fue el año anterior o cuál sería el valor al que se aspira, pues no te dice nada la cifra. Otra triquiñuela bastante habitual es mezclar datos en términos nominales con datos en términos reales. Recordemos que datos en términos reales son aquellos que sí tienen descontada la inflación y que por tanto son mejores indicadores normalmente en términos de riqueza al cabo del tiempo. Pero lo mejor es que veamos todo esto con ejemplos. Así que
He tomado algunos de ellos de la prensa económica de las últimas 2 semanas. El 1 de junio, finanzas.com titulaba: el IBEX 35 acelera las caídas, pues con el petróleo disparado y las negociaciones con Irán rotas. ¿Hasta qué punto este titular puede resultar engañoso? Veámoslo. En primer lugar, alguien podría pensar que el IBEX 35 está sufriendo algún tipo de debacle o mala trayectoria. Pues para estar seguros, vamos a echar un vistazo a las rentabilidades del IBEX 35 en el último mes. Mira, ha sido de más 2,27%. En los últimos 6 meses hay casi un 11% de rentabilidad. En el último año, pues más de un 28,5%. A la vista de estos datos, cabe pensar que un inversor que esté en el IBEX 35 a medio largo plazo puede verse afectado o debería alarmarse. No. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que aquel día el mercado retrocedió un 0,97%, llegando a valores de 4 días antes aproximadamente. ¿Es esto grave? Pues para un inversor medio, no. En cambio, el titular, el IBEX acelera las caídas, introduce una alarma innecesaria. ¿Para quién podría ser alarmante únicamente? Pues para aquellos inversores de muy corto plazo, que miran únicamente en el horizonte de días o de muy pocas semanas. 30 de abril de 2026, rtve.es titula: la economía española crece un 0,6 en el primer trimestre de 2026, impulsada por el empleo y el consumo. Podemos preguntarnos, ¿eso es mucho? ¿Es poco? El titular sugiere que es mucho. Veámoslo. Pues en el año 2025, ese crecimiento del PIB fue del 2,80%, es decir, en el año pasado la tasa de incremento del PIB fue superior a la de este trimestre. En el 2024 fue de un 3,5%, todavía superior. Por lo tanto, aunque un 0,6% en el primer trimestre de 2026 es un dato relativamente bueno, lo que sí es cierto es que estamos en una tendencia decreciente, por tanto, no es tan bueno como nos pueden hacer creer a primera vista. Eso sí, lo que sí está claro es que de una manera sostenida desde el año 2021 el crecimiento de la economía española es superior al de la media de la zona euro. Pero claro, como ciudadano, quizás a ti te interesa más saber cómo ha evolucionado el PIB per cápita, es decir, el valor de crecimiento de esa economía por persona, en media. Bueno, pues si echamos un vistazo a ese valor, vemos que efectivamente está aumentando también año tras año desde el 2020, con valores que van desde aproximadamente 23.500 euros por persona en el año 2022 hasta valores próximos a los 35.000 euros en el año 2025. Con todo, esa tendencia anterior también podría ser engañosa, la de la gráfica que os acabo de mostrar, puesto que a ti como ciudadano te importa mucho más que el valor del PIB per cápita en términos nominales, te interesa en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación. Bueno, si hacemos esta nueva representación, ahora en color rojo en la gráfica, es decir, el PIB en términos reales, vemos que el crecimiento es mucho menor de lo que podría sugerir la gráfica anterior. Estaríamos casi en una línea horizontal. Conclusión, el PIB per cápita en España en términos reales está o se mueve en una tendencia prácticamente plana. Eso sí, esta tendencia es ligeramente mejor que la de la eurozona. 27 de mayo de 2026. La Razón titula: España ya es el país desarrollado en el que más se ha incrementado la deuda pública desde la gran crisis
financiera. Bueno, si indagamos un poco más, vemos que esto de nuevo puede ser engañoso. Y es que vemos, por ejemplo, que efectivamente España tenía un valor de deuda en el año 2008 que estaba en el entorno del 40% del Producto Interior Bruto y ahora mismo se mueve en el entorno del 109%. Por lo tanto, más 69% de incremento en este ratio, ¿no? Pero claro, si indagamos en la noticia, lo que vemos es que esa manera de decir que es el que más ha subido en relación, es el que en realidad es el que más ha subido en relación con otros países de la OCDE y solo están evaluando 30 y pico países. Entonces, ¿qué pasa cuando intentas comparar con países como China? Ah, pues mira, China en el año 2008 tenía un ratio de deuda sobre PIB en el entorno del 20% y ahora, pues ahora más del 90%. Por lo tanto, su incremento ha sido superior al de España, claramente. Lo que pasa que, bueno, pues la razón puede tener sus intereses en contarte la película de esta manera, ¿no? Por otra parte, si comparamos con el ratio de otros países desarrollados, vemos que España no estaría entre los países que tienen la tasa más alta. Hay países como Italia, como Grecia, como Estados Unidos o como Reino Unido, y no digamos ya Japón, que tendrían tasas por lo menos iguales que la española, cuando no muy superiores. Por ejemplo, el caso de Japón, en lugar de ser un 109% como España, pues resulta que Japón pasa del 200% en este ratio de endeudamiento. Por otra parte, el titular con esa fotografía acompañando está sugiriendo que esta evolución ha ido a peor con el gobierno que muestra la imagen de la fotografía. Y bueno, si miramos la evolución de este ratio desde el 2020 hasta el 2025, resulta que ha disminuido. Y si miramos en algunos años en los que han gobernado partidos de otro signo político, pues vemos que también ha aumentado. Por tanto, este titular y esta manera de componer la noticia es cuando menos tendenciosa. 1 de junio de 2026, diario 5 días. Titula Strategy, la empresa que más Bitcoin tiene del mundo, empieza a vender sus reservas. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que esta empresa, Strategy, ha acumulado solo en el último año más de 200.000 bitcoins que, unidos a los que tenía anteriormente, pues hace que tengan un total de 850.000 bitcoins. ¿Cuántos ha vendido la empresa? 32. De esos 850.000 ha vendido únicamente 32 bitcoins. Y además, este hecho ya había sucedido en el pasado, no es algo nuevo en esta empresa. Sin embargo, 5 días compone este alarmante titular, o por lo menos alarmante para aquellos inversores de Bitcoin o aquellos inversores que se están planteando adquirir Bitcoin. Por otra parte, el mismo Michael Saylor, al que vemos aquí en la fotografía, dueño de la empresa Strategy, había anunciado en la semana pasada que iban a seguir siendo compradores netos de Bitcoin, aunque vendieran ocasionalmente algunas unidades. De hecho, había dicho que por cada Bitcoin que vendan van a comprar 10, 20 o más. Por lo tanto, ¿qué necesidad había de hacer un titular así de alarmante? Ninguna. Por último, quiero darte algunas fuentes que deberías consultar cuando tengas dudas. Por ejemplo, si tus dudas vienen en relación con un dato de inflación, deberías consultar Eurostat. Bueno, al menos si es un dato de inflación de un país de la zona euro.
Si se trata de una duda en relación con el PIB, pues deberías mirar datos del Fondo Monetario Internacional o de la propia Eurostat, si se trata de un país europeo. Y si tus dudas están en relación con tipos de interés, pues si es en la zona euro te recomiendo que veas la web del Banco Central Europeo, y si se trata de un tipo de interés estadounidense, pues accede a la página de la Fed. Mucha gente, incluso inversores, no tienen una opinión económica formada y se dejan arrastrar por los titulares. Lo que pretendo es que tú des un paso más allá y seas capaz de acceder a datos que te permitan formar tu propia opinión. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor dale al like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya. Además, dale al botón de la campanita para que YouTube te recuerde cuando saco nuevos vídeos. Nos vemos la semana que viene, si tú quieres. Adiós.